Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Un gran saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión estamos al aire para hablar de el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y bueno, por supuesto, la relación que todo esto tiene con la bioética, y para ello vamos a contar con la presencia de su director, el doctor Alejandro Frank. De manera previa, como siempre, vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes. Hasta hace poco más de 500 años, los seres humanos creíamos vivir en un universo relativamente ordenado y predecible. El universo era cosmos. Creíamos que el Sol giraba en torno a la Tierra y que el ser humano era la especie más importante de la creación. Tales eran el geocentrismo y el antropocentrismo, los cuales fueron refutados por la astronomía y la biología modernas. Sin embargo, aunque la revolución científica nos ayudó a dejar atrás algunas ideas ingenuas, estas no serían las últimas. Dos grandes equivocaciones surgieron al poco tiempo, empapadas de un entusiasmo ciego en los ideales del progreso. Una de ellas fue el racionalismo, que sostenía que el uso de la razón nos llevaría a comprender todos los misterios de la naturaleza. La segunda fue el mecanicismo, conforme al cual el universo era similar a un gran mecanismo de relojería, regular y predecible. Racionalismo y mecanicismo nos hicieron creer que la utopía moderna estaba cerca. Transformaríamos la naturaleza a nuestra voluntad y nuestra sociedad adoptaría por completo los valores de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué pasó? En el siglo XX, la realidad demostró ser mucho más compleja de lo que habíamos pensado, y la ciencia tuvo que enfrentarse a sus propios límites. Se descubrió, por ejemplo, que fenómenos como el clima o el sistema financiero eran impredecibles y caóticos. Además, muchos otros, como la mente, no podían ser comprendidos estudiando sus componentes aislados. Todo esto puso en crisis el paradigma cartesiano, que se caracteriza por su reduccionismo, el cual se refiere a la creencia de que basta con estudiar cada una de las partes de un fenómeno para entenderlo. El enfoque reduccionista fue crucial para que el conocimiento se especializara en ramas como la física de partículas o la biología molecular. Podría decirse que ha sido un paso necesario en nuestra comprensión del universo, pero no ha sido suficiente. Ahora, en un esfuerzo por obtener una mayor perspectiva sin dejar de lado lo pequeño, ha comenzado a desarrollarse el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad se centra en el estudio de sistemas complejos. Estos son aquello en los que interviene una gran cantidad de variables y donde las interacciones entre las distintas partes son de enorme importancia. Los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. Esto significa que no pueden ser explicados a partir del estudio de las propiedades de los componentes. El cerebro es un ejemplo de sistema complejo en el que se da el fenómeno emergente de la conciencia, ya que para entender a esta última no basta con estudiar cada neurona. Otro ejemplo son las termitas, capaces de construir enormes termiteros gracias a la inteligencia colectiva de la colonia. El reduccionismo, por su parte, creía poder entender un fenómeno estudiando cada uno de sus componentes. Para las ciencias de la complejidad, el todo es mayor que la suma de sus partes. El enfoque de la complejidad parte del reconocimiento de que vivimos en un mundo caótico, impredecible e interconectado. Esto nos abre la posibilidad de resolver problemas como el cambio climático, la devastación de los ecosistemas, las crisis financieras, las epidemias y el caos urbano. Todos estos fenómenos pueden verse como sistemas complejos interdependientes. Por ejemplo, para combatir la contaminación, podríamos empezar por mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población mundial. La contaminación es un problema ecológico y social, y no se acabará
mientras los países ricos sigan enviando sus desechos a los países subdesarrollados. Es insostenible pensar que hay un primer mundo y un tercer mundo. La realidad es que existe un único planeta, y todo lo que pasa en él, tarde o temprano, nos afecta a todos. Para abordar este tipo de problemas, se inauguró en 2008 en Ciudad Universitaria el Centro de Ciencias de la Complejidad, mejor conocido como C3. Este reúne a físicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, médicos, sociólogos y filósofos, entre muchos otros especialistas. El C3 busca incidir en la solución de problemas como el cambio climático, el cáncer, la diabetes y la movilidad urbana. Destacado investigador y académico de nuestra máxima casa de estudios, está con nosotros el doctor Alejandro Frank. Él se ha especializado en el estudio de la física nuclear y molecular y es el coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, al cual está dedicado el programa de hoy. Alejandro, gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación. Paulina, con mucho gusto. Qué bueno. Oye, pues platícanos, porque yo recuerdo desde que se comenzó a construir el Centro de Ciencias de la Complejidad, la gente decía de broma, qué complejo, ¿no? Está esta idea de que la complejidad en el sentido de lo complejo, y me parece que no va por ahí. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata esto del Centro de Ciencias de la Complejidad? Sí, es una pregunta que todo mundo se hace. Resulta que complejo no viene de complicado. Claro. Viene de el complejo de elementos, claro, que componen un todo. Claro. Por lo tanto, lo que quiere decir el nombre en realidad es el estudio multifactorial, multidimensional, multidisciplinario de los sistemas biológicos, geológicos, etcétera, humanos. Ok. Entonces ustedes estudiarían cualquier tipo de fenómeno desde el punto de vista de su totalidad, digamos, de la totalidad de los elementos que lo componen. En ese sentido, el complejo que es ese fenómeno, no por complicado, sino por lo que tú nos explicas, ¿no? Yo hablaba en alguna ocasión del camino que hemos seguido desde lo elemental hasta lo complejo. Y lo elemental tampoco quiere decir fácil. Lo elemental son los elementos. Los elementos. Y efectivamente yo personalmente incluso he seguido ese camino, porque yo empecé trabajando en los átomos, en los núcleos, en las moléculas, y ahora me dedico a ver a la sociedad, a ver la medicina, a ver la energía. Ha sido un camino complejo. ¿Y cómo? En ese otro sentido. Y en el otro también. Exacto. Oye, pero a ver, cuéntanos cómo fue que llegaste del estudio del átomo y de estos elementos tan reducidos, ¿no? Pequeños, a algo tan amplio como la sociedad. ¿Cómo explicas este camino? Bueno, yo pienso, por un lado, que es necesario. La ciencia tradicional, reduccionista, dicho esto sin ningún menosprecio, porque la ciencia reduccionista ha sido extraordinariamente productiva, es insuficiente para analizar los problemas actuales. ¿A qué se debe ello? Bueno, a que la ecología, la biosfera en general, el cambio climático, el problema del agua, de la sociedad, de la violencia, no son problemas que pueda atacar una sola disciplina. Entonces, un grupo de investigadores, colegas, pensamos, cuando yo era director del Instituto de Ciencias Nucleares, hace ya más de 15 años, que valdría la pena crear un espacio en la UNAM específicamente dedicado a convocar a las distintas especialidades que no existían. Es decir, por supuesto, hay trabajo transdisciplinario, multidisciplinario en la UNAM, pero es puntual, es individual, ha sido individual. Pensamos que era necesario y urgente crear un espacio de encuentro y encontrar los lenguajes de, digamos, esta torre de Babel
en que vivimos, en que a veces no nos entendemos con los vecinos de al lado. Sí, el filósofo habla un lenguaje, el matemático otro, el físico otro, el químico otro, ¿no? Así es. Y llevamos ya con el proyecto más de 10 años, aunque con un edificio propio cumplimos 3 años en octubre pasado. Ok. O sea que me imagino que te hace familiar esta idea hegeliana de cómo cuando conocemos las cosas y nos especializamos tanto en algo, conocemos, por ejemplo, muy bien el árbol, pero perdemos de vista el bosque, ¿no? Y al perder de vista el bosque, lo fundamental, al menos desde el ámbito de la filosofía, es que perdemos de vista de nuestro camino en el bosque, de cómo cruzarlo, de cuál es el sentido por el cual debemos llegar al otro lado, y en eso lo que se pierde en esta metáfora, bueno, pues ese es el sentido de la vida, ¿no? O sea, de para qué estamos acá, qué podemos hacer, qué no deberíamos hacer, qué sí deberíamos hacer. Entonces nos hemos vuelto conocedores de los pequeños árboles y hemos perdido el sentido del bosque. En ese sentido, las ciencias de la complejidad, digamos, conocerían más esa totalidad, metafóricamente dicho, el bosque, la sociedad en su conjunto, o más bien estudiarían los pequeños elementos como el árbol desde el punto de vista de la totalidad que es el bosque. A ver, no sé si me estoy dando. Es una excelente pregunta, y además me gusta mucho la analogía, la metáfora. Yo la he usado y bastante, lo del árbol y el bosque. Porque si tú hablas también por ahí, ojalá en otro programa podamos hablar de esta relación en que tú retomas de una manera muy, muy personal sobre la cuestión de si somos un árbol, somos un mundo, si en qué sentido tenemos pues toda esta complejidad también adentro, ¿no? Y ojalá en otro programa podamos tratar ese tema, ¿no? Con muchísimo gusto. No, se trata más de lo primero, es decir, no es seguir mirando al árbol desde todos los ángulos. Se trata de ver a los sistemas. Creo que tú estarás de acuerdo, estoy seguro, que el problema más grave que enfrenta la humanidad en este momento es el cambio climático. Claro. Que está transformando, estamos ya en el cambio climático. Sí, si no es algo que vaya a venir. No, estamos en él, estamos viendo grandes transiciones, el deshielo, los incendios, ¿no? Los incendios, los huracanes gigantes, las inundaciones. Es impresionante porque no nada más en el Distrito Federal, ahora todo Morelos se ve gris. Sí. Es humo. Es cierto. Estamos es una sucesión de crisis que van a seguir y aumentar. Y ya hay llamados, por ejemplo, en Inglaterra y en Irlanda, desde el gobierno, a detenerse y realmente mirar lo que está pasando, porque lo inmediato nos come la atención. Y no estamos viendo más adelante, no estamos viendo qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros nietos. Y nuestro planeta. Yo ya soy un hombre mayor, no me preocupa por mi propia vida, me preocupa por mis descendientes y por los de todos los demás. Claro. En realidad, me parece que es vital enfrentarnos ya a estos cambios. Estos cambios no son solo cambios en la temperatura, en la composición de gases, por un problema geofísico, es un problema de la biosfera, es un problema médico gigantesco. Se está cambiando la distribución de los patógenos en el mundo. Realmente, si ¿qué uno quiere le decir gusta, esto? Platícanos qué quiere decir esto. Esto quiere decir que, por ejemplo, la malaria, que estaba confinada a una zona donde, pues, a lo largo de muchos años la gente se puede volver resistente o la combate, hay una tradición, ha llegado a Europa, por ejemplo, la malaria, por el cambio climático. Causa estragos porque la gente no está preparada, no lo espera, etcétera. Y hay, como eso, decenas, cientos, miles de casos de ese tipo. Lo que yo estaba tratando de decir es que el conjunto, el complejo de problemáticas humanas están ligadas todas unas con otras. La violencia, la falta de oportunidad, la migración. También estos cambios producen migraciones importantes y la correspondiente
reacción, claro, que se opone a estas migraciones, y el surgimiento de poderes conservadores, ultraderechistas, basados en ello. Entonces, como estoy tratando de explicar, las problemáticas que estamos viviendo son complejas. Pero a ver, Frank, en esta red de complejos, ¿no?, que a su vez van sumándose unos a otros y forman cada vez complejos más grandes, digamos, si lo visualizamos como una red, pareciera ser que, bueno, ¿por dónde entramos a resolver el conflicto? ¿Tú no verías un punto focal, un origen, un centro por el cual pudiéramos incidir para que fuera, digamos, como la médula de esa red, para lograr cambiar la situación global, para echar para atrás el cambio climático, la pobreza, todo este fenómeno, todo este complejo de fenómenos? ¿Por dónde le podemos entrar? Sí, de eso se trata, Paulina, de mirarlo para empezar. Porque si cada quien está viendo a su árbol, o está viendo el mismo árbol o los mismos árboles desde su punto de vista limitado, no lo vamos a hacer. Pasa por empezar, y en la universidad es ideal, porque hay decenas de especialidades y miradas, por convocar a unirnos, a ver los problemas. Te voy a poner un ejemplo más aterrizado. Tenemos en el país una epidemia verdadera de obesidad y diabetes. Entonces uno diría inocentemente, esto es un problema médico. A ver, señores médicos, vengan a ver cómo resolvemos este problema. Falso. Esto es un problema social, es un problema de pobreza, es un problema de nutrición, es un problema genético, es un problema económico, es un problema casi que involucra a todas las especialidades. Para poderlo resolver, tenemos que ver las redes en donde se conectan todas estas problemáticas. Hay, incluso interviene un aspecto que se ha descubierto hace poco, que es este ecosistema interior, del que espero poder hablar contigo en un programa posterior. El microbioma. Es decir, tenemos, en el caso de la diabetes, en el caso que se lleva una tercera parte del presupuesto médico del país, que juntarnos a trabajar en estudiar las redes, en este caso patológicas, que nos llevan a eso. Si lo percibimos solo desde el punto de vista médico a ultranza, vamos solo a ver a la gente llegar en un estado terrible a los hospitales, y un sufrimiento humano y económico para el país, ¿no? Eso es un ejemplo. Claro. Sí, si combatimos desde el ámbito social y vemos cuáles son los hábitos que estamos adquiriendo para desarrollar esa enfermedad, qué estamos comiendo, en qué medida no nos estamos moviendo, todo esto, ¿no? Claro. ¿Qué efecto han tenido, por ejemplo, los antibióticos en esto? Es increíble, pero ha tenido un efecto. Los antibióticos, sobre todo en la industria alimenticia, porque al consumir estos antibióticos de manera masiva en los animales. A través de la comida animal. A través de la comida animal. Y no solo animal, porque también se usa otro tipo de antibióticos, herbicidas, insecticidas, etcétera, que pueden tener un efecto dañino también en nuestro ecosistema interior. Entonces, todas estas redes no son fáciles, por supuesto, pero si no las miramos, no las vamos a resolver. Hay que hacer conciencia. Yo pongo al cambio climático como la bandera de esta emergencia que se viene. Estamos viendo el surgimiento de montañas de plástico que están dañando a los animales. Y no nomás a los animales. Lo que también tenemos que entender es esta idea, el planeta. Gaia, el planeta, la biosfera en su conjunto, cómo está conectada eso con nuestra vida. Cómo la supervivencia de los animales, de los insectos, está ligada
con nuestra supervivencia y con la el de todos equilibrio de todos los demás. Esos equilibrios. Eso es lo que estudian las ciencias de la complejidad. Intentan, no te voy a decir que pues hemos encontrado la solución, no. Pero el empezar por juntarnos, reunirnos, a mí me parece extraordinariamente importante. Los rectores de la UNAM, tanto Juan Ramón de la Fuente como el doctor Narro, como el doctor Graue, han apoyado esta idea, porque se han percatado que desde la universidad debe haber un esfuerzo específico, orientado hacia este enfoque, que no se trata de un enfoque más, no es un enfoque más. Yo voy a hacer mi centro de estudios del arameo o algo por el estilo, que será muy interesante, sino voy a buscar un espacio donde los biólogos, los sociólogos, los psicólogos, los neurólogos, los físicos, los matemáticos, puedan hablar unos con otros. Y es vital. La universidad, y lo digo aquí, debería de estar invirtiendo en este proyecto mucho más de lo que invierte. Todo el mundo siente eso, pero en este caso los motivos son patentes. Están encima de nosotros. Hoy la ciudad y ayer la ciudad están llenas de humo por las quemazones debidas a la sequía y a los desequilibrios enormes en el medio ambiente. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que, no solo los científicos y los académicos, la educación, la comunicación de todo esto a la población. No es fácil porque la gente tiene los problemas del día al día. Sí, y lo urgente no nos deja tiempo para lo importante, digamos, ¿no? Pero a lo mejor, pensando en esta red de fenómenos que crean un complejo estudiado por el Centro de la Complejidad, a lo mejor uno de estos nódulos por donde se puede entrar a resolver el problema es la educación, precisamente. No hay duda, no hay la más mínima duda. No sé si sabes, no está ligado directamente con el Centro de Ciencias de la Complejidad, pero también un conjunto de científicos, partiendo desde la ciencia, crearon un programa que se llama Pauta, programa Adopte un Talento. Yo he estado involucrado en él. ¿Qué pasa por ahí? Pasa no para que los niños sepan la tabla de multiplicar. Se trata de que los niños entiendan cómo pensar, cómo convertirse en gente más racional y que pueda además contribuir a la solución de estos problemas. Mientras no estés consciente de lo que está sucediendo, no lo vas a lograr. Entonces el trabajo con la niñez, la educación, de una manera no necesariamente oficial, sino empujando los temas científicos, los temas ecológicos. ¿Qué nos puede importar más que la supervivencia de la Tierra? La Tierra va a sobrevivir, de la humanidad. Sí. Sino lo peor del caso es que la pérdida de la biodiversidad es tal que incluso hay un escenario peor, que es que sobrevive el ser humano en una soledad radical y en un estado depauperado del planeta, ¿no? En el cual ya la vida no exista materialmente más que la propia, ¿no? Esto es, hemos aniquilado un porcentaje de especies inaudito, ¿no? Así es, pero además, Paulina, yo no creo tanto en ese escenario, porque dependemos de manera extraordinariamente importante de las abejas. Claro. Sin eso no hay polinización, no hay agricultura, no hay suficiente comida, etcétera. Y bueno, menciono las abejas, pero las ligas extraordinarias entre los árboles, el oxígeno, la temperatura de la tierra, ¿me explico? Sí. Sin nuestros bosques, sí, no hay nada. El cambio climático no es independiente. Todo esto es una bola de nieve. Estamos, generando gases de invernadero a una velocidad impresionante, el CO2 sobre todo, el dióxido de carbono, pero también el metano, que se está liberando del permafrost, es decir, de los lagos congelados, y es una bola de nieve. Y es terrible, de verdad hay una amenaza a la humanidad sobre todo. Ahora, hay quien ha insistido en que esto se puede resolver si se deja de consumir no de consumir, si se deja de
tener estos millones de cabeza de ganado. Concretamente de ganado vacuno, ¿no? Vaca y toro, ¿no? Parece que son tantos millones en todo el mundo que su gas con un aparato digestivo tan complejo, ¿no? Tan complicado. Eso produce calentamiento, es cierto. Pero yo te quiero insistir, Paulina, que es multifactorial. Sí, que no hay una sola cosa. No lo vamos a resolver con eso. Tenemos que hacer eso. Y muchas cosas y más. muchas cosas más, como por ejemplo, sí tenemos que controlar más a la población, el crecimiento de la población. Claro. Y tenemos que invertir enormemente en fuentes de energía limpias, claro, o más limpias, etcétera, etcétera. Claro. Y creo, insisto, en que es una responsabilidad de los centros de pensamiento, que son las universidades. Informar, empujar y participar políticamente. No decir, yo estoy muy ocupado, estoy en mi oficina, tengo que publicar el SNI. Hay que salir a la calle. O sea, hay que movernos, porque yo creo que la Universidad Nacional en particular, todas las universidades, pero la Universidad Nacional, a la que yo pertenezco hace muchos años, aquí como le decía yo a mi madre, yo entré a estudiar a los 2 años y todavía no salgo. Pero a la universidad entré a los 18 y no he salido, no me he ido de aquí. Somos la conciencia. Somos la conciencia de nuestro país. Si nosotros no trabajamos para cambiar esta mirada inmediatista, que es muy importante, tenemos que balancear, la gente no la podemos dejar a la gente que se muera de hambre, pero tampoco destruir nuestros recursos. Exactamente. Pues Frank, me despido de ti con la promesa de grabar nuestro próximo programa sobre este tema que a todos nos va a interesar mucho y que de alguna manera también puede terminar de darle una cerrazón más más completa al programa de hoy, ¿no? Esperamos tenerte pronto por acá. Y bueno, yo quisiera, aparte de agradecerte la presencia a ti, pues también muchas gracias a Marco Lubián por su producción, en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández, y se despide de usted su servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.